75. Y estoy hablando de este valor que está acá. Ya, ahí está, ese valor. Y una vez que establezco ese saldo, ya continúo igual que en el caso anterior. ¿Cómo es que el caso anterior? A ese saldo lo multiplico por la tasa, por 0.0261. ¿Listo? Y establezco el nuevo interés. Y ahí está el interés aquí redondeado, 4.084. De forma que ya establecí esto. Ahora resto la cuota menos el interés. 54.904 y obtengo, digamos, la amortización de 50.820. Y ya está. Y ya llené, digamos, la segunda. Ya llené la segunda. Para la tercera, cuarta, 200 cuotas que pueden haber. Pero en este caso es así pequeño para entenderlo, ¿no? Pero el resto va a funcionar así, ¿no? Incluso, digamos, ahí en el Excel, que si no es hoy, la otra semana, vamos a considerar con ustedes ahí el uso del Excel, porque aquí estoy presentando un PowerPoint, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a hacer en el Excel, ¿no? Pero ya sobre la base que ya conocemos. Por eso estoy repitiendo ahí y les pregunto, digamos, cómo sale, dónde sale, por qué aparece ese número, ¿no? Y si tuvieran alguna duda, ¿no? Para ya cuando utilicemos el Excel, ir de frente y pum, pa, ram, sale los resultados correspondientes. Para la tercera cuota, o perdón, para la tercera, sí, pues para la tercera cuota, me ubico en el tercer mes y me hago de cuenta que no tengo nada. Y entonces tengo que restar. Mi deuda anterior, miren aquí, mi deuda anterior es 156.475. Esa es la deuda que tengo en el mes 2. Pero acabo de amortizar 50.000, entonces le resto menos 50.820 para obtener el saldo de la tercera cuota. Y ahí está, 105.655, utilizando enteros. Y así, luego, como decía, todas las cuotas que hubiere, lo vamos a determinar. Entonces, la característica en este caso es que hemos convertido la tasa anual en una tasa mensual. Hemos aplicado el factor de recuperación de capital para determinar el importe de la anualidad o cuota. Anualidad o cuota. O también llamado pago. O también llamado flujo. O también llamado renta. En este caso, renta va a ser para el banco. Para nosotros va a ser un desembolso. Pero así es. Entonces, esa es la secuencia que hemos seguido. La tasa, la cuota, y después esa cuota lo hemos puesto en la tabla y hemos determinado todos los valores. Y claro, luego podemos contabilizarlo, ¿no? Creo que aquí en este caso no lo hemos contabilizado, pero podríamos contabilizar ahí con un cargo a la 10.4.11, 206.002. Un cargo a la 37.31, 13.615. Y un abono a la 45.111 por 206.002. Y un abono a la 45.511 por los 13.615. Y ya está oleada y sacramentada el asunto. En contabilidad, en los estudios contables, las empresas, vamos a recibir este cuadro de servicio a la deuda. Y lo que procede es hacer lo que acabo de enunciar, ¿no? El registro contable. Pero teniendo la base en los documentos como base. Porque esto va a venir en el contrato, en el pagaré, o como una hoja aparte que nos está dando la entidad financiera.
El contador no va a inventar cuotas. El contador no va a inventar tasa de interés. El contador no va a inventar cuánto se amortiza. Eso ya está determinado. Simplemente el contador en su trabajo tiene que saber que todos los datos que tiene ahí para calcular se han determinado de una u otra forma y para verificar si está bien. Porque los bancos a veces se equivocan a su favor. Creo que con ustedes, ¿no? Ayer les comentaba con otro grupo, creo que de un caso ahí del BBVA, donde tengo ahí unos chivilines y, y yo no sabía, estos bancos así trabajan. Me contaron recién ahí en la ventanilla. Me dicen que, y esto pasa porque a veces mucho utilizamos la tarjeta, la virtualidad. Hay que ir en la ventanilla, ver, digamos, ahí los cajeros, ver la banca telefónica, todo eso, porque por ahí te saca la vuelta. Entonces me acerco a hacer un reclamo, ¿no? Porque este banco todos los meses me envía, digamos, cuánto tengo en mi cuenta ahí, y yo no quiero eso porque tranquilamente lo puedo ver, digamos, en la red. ¿Para qué me envía papel? El asunto es que el envío de ese papel me descuentan, me descuentan. Y entonces me fui a reclamar eso para que me anulen eso en la ventanilla y me dicen, no, esto no lo puede hacer acá, tiene que hacerlo en la banca telefónica. Ahí salga al pasadizo y está el teléfono, comunica, ya. Voy ahí y en la comunicación me entero que me habían descontado 10 soles en noviembre, otros 10 soles en diciembre, y la empleada me dice o la trabajadora me dice que eso corresponde porque yo he mantenido un saldo menor a 100 soles. Recién me entero. Si uno tiene en su cuenta un saldo menor a 100 soles, te va a descontar 10 soles mensual. Primera vez que yo escucho eso. En mi caso, digamos, yo no tengo 100 soles, tengo un poquito más, ¿no? Digo, ¿qué le pasa? Entonces, si yo no he mantenido ese saldo menor a 100 soles, ¿por qué? ¿Por qué que me descuentan? ¿Verdad, señor, no? Le vamos a devolver eso de noviembre y eso de diciembre. Y por favor, ya no vamos a cometer ese error y qué sé yo, la disculpa de caso. Y al final, con esa devolución, ya me olvidé del reclamo, ¿no? Y tengo que ir otra vez, ¿no? Porque en realidad no me ha solucionado el reclamo que iba. Más bien encontré, digamos, en el camino de esa situación. Entonces, estos bancos hacen así, ¿no? No solamente este banco, sino cualquiera de estos. Y eso puede pasarle a ustedes que son jóvenes, por ejemplo, que por ahí puede tener algunas propinas que le dan y a veces es una cantidad pequeña y en realidad los bancos le van a cobrar, digamos, si tienen menores a 100 soles, le van a cobrar 10 soles mensual por mantener una cantidad tan pequeña ahí en el banco o hacerle problemas al banco por esa cantidad pequeña. Que realmente es un poco ilógico, pero así estos bancos pues establecen así sus reglas, ¿no? Y lo hacen entre ellos, ahí entre gallos y medianoche, sin comunicar a la gente, nada. O sea, yo me fui por un reclamo y termino digamos, enterándome de otras cosas y que me hacen la devolución de eso y otra vez tengo que ir a hacer otro reclamo, ¿no? Hay que tener cuidado, entonces. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el contador, pues. ¿Por qué le comento esto que me ha pasado? Porque el contador tiene que estar ahí siempre mirando. Cada numerito que aparece en la cuenta de la empresa, en la cuenta corriente, en la cuenta a plazo, en la cuenta a la vista, y a veces las empresas tienen 10, 15, 20 cuentas. Hay que ir mirando todo eso. Por eso mucho se aplica la conciliación bancaria. Y la conciliación bancaria permite, digamos, establecer justamente eso, conciliar los datos que uno tiene con los datos que el banco te está considerando. Y si hubiera diferencias y que no corresponden, hay que reclamar. En ese caso, a nombre de una empresa. Bien,
Bueno, esto lo podemos aplicar a todo tipo de transacciones de corto plazo, como este caso, u otras de mediano y largo plazo. Simplemente lo que va a variar es el número de periodos nada más. Y ya está. Ahora tenemos aquí la cuota decreciente, o también llamada cuota descendente, ¿no? O método alemán, ¿no? Es otro de los métodos bastante utilizados, incluso un poco más que el anterior. ¿Por qué? Porque este método nos permite pagar menos intereses. ¿Y por qué menos? Miren, de arranque lo vemos. Mire, aquí vamos a pagar ¿cuánto? 13.615. Miren, anote ese número, 13.615. Y acá ¿cuánto estamos pagando? Miren, 13.442. Casi 200 soles ahí menos. Esto, digamos, en un mayor plazo es mayor esa diferencia. Y así, de acuerdo con el tipo de cuota, va a variar los intereses, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí otro tipo de cuota, la cuota creciente o ascendente, ¿no? Y miren cuánto vamos a pagar de intereses acá. 16.000. ¿Ah? De 13.000 ya pasamos a 16.000. 3.000 y tanto más de intereses, ¿no? Y eso no es nada, porque hay otro tipo de cuota más perversa que estas que estamos viendo, que es esta cuota, la cuota flat. Miren cuánto, ahí está, miren cuánto vamos a pagar de intereses. 21.507. De 13.000 pagamos 7.000 y tanto más en relación con las otras cuotas. Esto es bien importante tener en cuenta porque si el banco te dice vamos a aplicarle la cuota flat, no aceptes. Si el banco te dice vamos a aplicar la cuota creciente, tampoco aceptes. Más bien acepta si te dice te va a aplicar esta cuota decreciente. Esta cuota decreciente, como acabo de indicar, es la cuota, digamos, que en el fondo te hace pagar menos. Es el famoso método alemán, bastante conocido. Y entonces tenemos ahí el mismo préstamo. El mismo préstamo, 206.002, los meses de pago 4, la tasa de costo efectivo anual 36.25% y vamos a aplicar el tipo de cuota. Miren, acá, miren lo que nos pide. Determinar la tasa mensual, que eso ya lo hemos determinado, ¿no? Y luego de frente formular la tabla de servicio a la deuda. Ya no nos pide aplicar una fórmula. Recuerda que le dije hace ratito que solamente en el método francés hay una fórmula que determinar. En los otros tipos de cuotas, al menos que las que conocemos y son las más comunes, no se presenta la fórmula. Entonces nos vamos aquí a los detalles. Entonces tenemos acá que acá se ha determinado la tasa correspondiente. A ver, ¿dónde estamos por acá con esto? Ya, acá. Aquí otra vez se ha seguido el mismo error. Acá es raíz de 12. Y entonces hemos determinado ahí eso, es la tasa efectiva mensual. Ahora, en este caso se sigue el siguiente procedimiento. Vamos a leer el procedimiento que está abajo. En el caso anterior no lo hemos leído, pero está ahí para que lo lean. Pero aquí sí vamos a leerlo. Dice, 1. Se anota la deuda inicial y final, que son datos del caso. O sea, miren, esta es la deuda inicial, el préstamo, y esta es la deuda final. O sea, al final aquí va a haber 0. Este es 0. Por ahí comenzamos llenando. 2. Se determina la amortización de la deuda, que es igual a la deuda inicial, 206.002, entre el número de meses. Tengan en cuenta que cada modelo tiene, digamos, un procedimiento diferente, por eso que está ahí anotado. Entonces aquí, por ejemplo, hago lo siguiente. 206.002 entre 4.
que son los 4 meses. Y tengo, digamos, ahí esa amortización. Esto no es cuota, esto no es cuota, esto es amortización. 51.501 redondeando. Ya determiné este valor. Determiné este valor. Y luego ese valor lo repito acá. Miren, este modelo, digamos, difiere con el anterior. El anterior es la cuota la que se arrastra hacia abajo, la misma cuota. Aquí no, aquí se arrastra la amortización. Pueden ser 200 meses y todo eso. Aquí la amortización es igual. La amortización es igual, la cuota es diferente, el interés es diferente. Bueno, seguimos ahí con los datos, ¿no? Y luego se anota en todos los periodos. Ahí, ajá. Ya nos está diciendo que aquí, que determinamos la amortización, ¿no? Determinamos la amortización y lo anotamos en todos los periodos, lo que hemos hecho ahí. Ya está. 3, no vamos a 3, dice. Se determina el interés al rebatir, ¿no? Y nos dice qué hacemos ahí, ¿no? Saldo de la deuda por la tasa. En eso sí es similar a lo anterior. El saldo de la deuda por la tasa. 206.002 por 0.0261 y tenemos ese interés de 5.377. Ya, y ya con eso, digamos, tenemos ahí los dos elementos que necesitamos para sumar, ¿no? Entonces, por acá ya determiné este valor y entonces sumo acá el interés más la amortización igual cuota. Ahora, comienzo a trabajar en la segunda línea o en la segunda cuota y comienzo por la deuda. Dado que tenía yo una deuda de 206.002 y ya pagué 51.501, asumo que ya pagué, esa resta me va a dar este valor, ¿no? 154.502. Y luego teniendo ese valor, ya hago lo mismo que el anterior. Multiplico ahí este saldo de la deuda, 154.502 por la tasa. Y establezco esos 4.032 de interés. Y así continúo. Luego dice por acá, 4. Se determina la cuota. Se determina la cuota. Y hemos dicho que la cuota no es otra cosa que la suma, la cuota de la suma de la amortización más el interés. O si quiere, el interés más la amortización. Luego, 5 dice, se determina el saldo de la deuda. Claro, cada vez, en cada periodo debemos determinar el saldo de la deuda. ¿Cómo establecemos ese saldo de la deuda? Lo que hemos hecho anteriormente. El saldo de la deuda anterior menos la amortización del periodo. Y con eso, digamos, vamos llenando así, fila a fila, los datos correspondientes. De modo que esto es más sencillo que el anterior, ¿no? O sea, en términos de cálculos, es bastante sencillo. Y esa sencillez, digamos, del método es que ha llevado a que sea el más utilizado. Aunque debemos tener en cuenta que aquí, finalmente, la cuota que tenemos que pagar, como ya se ha dicho, miren ahí, la característica de la cuota, ahí, es esto, ¿no? Ahí es una cuota decreciente, como se ha dicho, ¿no? Decreciente, digamos que comienzo pagando un poquito más alto, luego va bajando mi cuota correspondiente. Por eso se llama este método el método de la cuota decreciente o descendente. Estamos hablando del método alemán, como ya se ha indicado. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Otro detalle que podemos encontrar es que, como ya dijimos anteriormente, ¿no? Esto, ¿no? A ver.
Esta es la deuda inicial. Esta deuda inicial debe aparecer aquí como amortizada. El total de las amortizaciones debe ser igual. Ahora, y este es el pago total, ¿no? El pago total. Y esto no es otra cosa que el monto a pagar. Los 19.444 es el monto que se va a pagar. De forma que la diferencia entre este capital que estoy devolviendo y este monto, ¿no? Esa diferencia me va a dar este interés que tengo acá. Ese es el interés. El interés expresado como la resta del monto total que voy a pagar menos la amortización correspondiente, el préstamo, 206.002. Esa es la forma general de entender. Ya el detalle, cómo es determinado, es mediante las operaciones que hemos realizado ahí internamente. Pero debemos entender toda esa parte. Ahora, otro punto que ya se indicó anteriormente es que al final, aquí, al final esto va a ser cero. Siempre va a ser cero. Aunque debo indicarles algo, algo adicional ahí. A veces por cuestión de decimales, solamente de decimales, resulta viendo, digamos, ahí un cachito, una cantidad pequeñita, que si hubiera esa cantidad, tendríamos que sumarle a esta última cuota, de modo que la deuda quede totalmente saldada. Y esto es de lo más importante también comentar lo siguiente, ¿no? A veces hemos escuchado reclamos de muchos prestatarios. Los bancos son mañosos, así hay que decirlo con sus letras. Son pícaros, abusivos, perversos. ¿Por qué? Porque hay casos donde eh, el cliente, el cliente efectivamente terminó su préstamo de pagar, pero le quedó ahí por decir 2 soles, 3 soles. Y como, y como el cliente creyó, creyó que el banco le iba a descontar, le iba a perdonar esos 2 soles, lo deja ahí. El asunto es que el banco lo deja ahí, pero te están mirando, están mirando tu cuenta. Esos 2 soles, al cabo de un año, ya son como 50 soles, al cabo de 5 años son como 500 soles, y así. Y un día te llega por ahí un aviso judicial que te acerques a pagar una deuda. Y entonces uno dice, ¿qué deuda? Si eso ya lo pagué hace tiempo. En realidad, como no lo saldaste totalmente, quedó ahí ese cachito. Y ese cachito el banco lo utilizó en tu contra. Hay muchas quejas en este sentido. Entonces, ¿qué debemos hacer ante eso? Escuchen, para que ustedes se te pasen, esto lo hagan con su familia y más aún en las empresas donde trabajen. Uno, cuando termina de saldar un préstamo, debe recibir un documento del banco firmado, un documento firmado que su deuda está totalmente saneada, está totalmente pagada. Tiene que haber ese documento. Esto también me ha pasado a mí. Me pasó con el banco financiero hace algún tiempo, donde quedó un cachito, ay, como 5 soles. El banco ya pues me ha perdonado esos 5 soles. A los 6, 7 meses me llegó una comunicación, ¿no? Que debía, digamos, ya como 120, 130 soles. Y tuve que pagar ese importe de 130, 100, que no recuerdo ya porque hace como 10, 15 años esa situación. O sea que esto que le digo son cosas que pasan en la vida real. Y si ya no viene pasando en buena hora, y si ya no viene pasando aún, pero ha pasado. Es más, me ha pasado a mí. Lo mismo que le conté eso de otro banco hace ratito. Son cosas, digamos, que ha pasado.
Otra cosa también que me ha pasado y que lo comento con ustedes es lo siguiente. Una cosa buena y otra cosa mala. Una cosa buena es que yo tenía una primera vivienda que yo compré cuando era bastante joven, 30 años por ahí, ¿no? ¿No? Y con el sueldo que yo recibía, era un préstamo hipotecario en dólares. Y con el tipo de cambio era bastante oneroso, todo eso, ¿no? Y mi sueldo que recibía, yo ya trabajaba, justamente alcanzaba solamente para pagar eso, ¿no? Y más no podía, digamos, distraerme, viajar, comprarme ropa, nada, ¿no? Solamente así tuve como 2, 3 años. Pero luego vino la conversión de la moneda, el Inti millón al sol, al, al sol de oro, algo así, ¿no? Y encima, digamos, el tipo de cambio, digamos, bajó totalmente. Tanto que ese crédito que me asustaba, ¿no? Lo pude pagar en un mes de sueldo, ¡pum! ¡Pra! Saldado, ¿no? Préstamo saldado. Ese es lo bueno que pasó ahí, en ese caso. Claro, cuando hay algo bueno es para unos, para otros es algo malo. Porque ese algo malo también me pasó en otro momento. Yo tenía, bueno, ahora ya no tengo cuenta en dólares, pero en ese tiempo tenía una cuenta en soles y una cuenta en dólares. Y estaba regularcita la cuenta. Y entonces, y aquí, ¿qué pasó? Hubo, digamos, una reducción del tipo de cambio. Cuando uno tiene ahorros en moneda extranjera, mientras más sube el tipo de cambio, es mejor, porque cada dólar que tienes vale más soles, ¿no? En cambio, cuando baja el tipo de cambio, que este fue el caso, bajó el tipo de cambio, bajó el tipo de cambio y se trajo abajo. Recuerdo que ese tiempo, esto pasó hace como 10, 12 años también, porque a partir de estos últimos tiempos había habido estabilidad, pese a que vivimos con 6, 7, 8 presidentes ahí que se pelean de uno al otro, o sea, cosas se chavetean ahí. Sin embargo, la economía es como si tuviera ahí un piloto automático. En los últimos 10, 15 años no ha pasado problemas ahí por efecto de inflación ni fuertes efectos por el tipo de cambio. En ese momento sí hubo, ¿no? En el momento que le estoy contando. Y entonces yo perdí algo de 10.000 soles por el efecto del tipo de cambio. Y cuando uno es un asalariado, pues un empleado, 10.000 soles es bastante, pues, ¿no? Posiblemente para un gran empresario eso sea un ripio, ¿no? Pero cuando uno es trabajador, pues 10.000 soles son 10.000 soles, ¿no? Imagínense, en ese tiempo era como 10.000 soles, era como 10 sueldos, como 10 meses de sueldo, ¿no? Pero ese es el efecto que tuvo ahí el tipo de cambio. Al bajar el tipo de cambio, cayó, digamos, el valor del dólar y de ese tiempo a esta parte, por esa situación que pasó, dejé de utilizar cuentas en dólares. Tanto que ahora pues ya ni, ni uno no tiene los recursos para tener tanto, tanto, tanto dinero para tener ahí moneda de un tipo y otro tipo. Pero están las situaciones ahí, están las situaciones. Bien, bien. Entonces, tenemos ahí con este método alemán, ¿no? El método alemán. Bastante sencillo, bastante práctico y nos hace pagar, como hemos dicho, menor interés que todos los tipos de cuotas que estamos viendo. Vamos a la otra cuota creciente. Ahí tenemos la condición y ahí vamos a los cálculos. Hay que seguir aquí lo que está indicado en la parte inferior. Dice, uno, en la parte inferior, procedimiento. Como en los casos anteriores se tiene la deuda inicial y final. Correcto, ahí está. La deuda inicial y final. Por ahí comenzamos, ¿no? Aquí podrán ver que ha aparecido otra columnita ahí que le llama factor, ¿no? Pero comenzamos por acá. Esta es la deuda inicial y esta es la deuda final. Ya está.
2. Se lleva a cabo la sumatoria de los dígitos de los meses. Acá, esto. Los meses 1. 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 4, 10. Esa es la sumatoria. Eso es lo que hemos hecho ahí. Dice, se lleva a cabo la sumatoria de los dígitos de los meses. Y ya está. Estamos aquí en esta parte. 3. Se determinan los factores. Y para eso su fórmula es el dígito del mes entre la sumatoria. Por ejemplo, 1 entre 10. Y nos sale aquí este valor. 1 entre 10. 2 entre 10. 3 entre 10. Y 4 entre 10. Y ya tenemos ahí esos factores. Los bancos paran inventando estas cosas, ¿no? y lo hace, digamos, para cobrarte más, ¿no? Esta columna lo han creado ahí para picarte más. Entonces ya tenemos ahí. Vamos con el numeral 3. Dice 3. Bueno, ya está, ¿no? Ya están los factores. Ya están los factores. Vamos a 4 entonces. 4. La amortización de cada periodo se determina de la siguiente manera. Dice, miren lo que dice. Cada factor o el saldo inicial de la deuda. Cada factor o el saldo inicial. ¿Qué significa? 0.10 por 206.002. Y tenemos esta primera amortización. La segunda, 0.20 por la misma deuda inicial, 206.002. Y tenemos esta. La tercera, 0.30, o si quiere 0.3 por 206.002. Y tenemos este. Compruébelo. Y luego cerramos acá 0.4 por 206.002. Y cerramos la amortización. Ya llenamos ahí la amortización. Y entonces nos vamos aquí al numeral 5. Estamos aquí en 4, hemos terminado 5. Ya, el saldo de la deuda. Ahí el saldo de la deuda. El saldo de la deuda. Por ejemplo, miren, este saldo, ¿cómo ha salido? Este saldo. Y ahí me dice, en la parte inferior, ahí en el numeral 5 me dice, el saldo de la deuda va a ser igual al saldo anterior menos la amortización. Entonces acá, si quiero determinar estos 185.402, tengo que restar 206.002 menos la amortización de ese periodo, 20.600. Y obtengo estos 185.000. Y así para todos los casos. Y ya terminamos ahí con el 5. Ahora vamos a determinar el 6. 6. Dice el interés al rebatir. Siempre el interés al rebatir es el saldo de la deuda, cualquiera que fuera el saldo, por la tasa. Y entonces, eso es lo que se ha hecho ahí. Aquí. Para el primer caso, por ejemplo, este valor, ¿cómo sale? Igual que los casos anteriores, igualito. El saldo de la deuda, 206.002 por la tasa. Esta tasa. Estos dos elementos se multiplican y el resultado viene ahí, ¿no? Igual va a ser, digamos, para el siguiente, ¿no? El saldo de la deuda por la tasa y así sucesivamente. Por último, es la cuota, ¿no? La cuota, como ya lo hemos dicho, es la suma del interés más la amortización. Y entonces, con ese procedimiento que se ha puesto ahí, con ese procedimiento que se ha considerado ahí, establece, digamos, todos los detalles y facilito, digamos, te lleva de la mano, ¿no? Simplemente que hay que prestar atención y seguir la secuencia correspondiente. Bueno, aquí hay unas notas, ¿no? Hay unas notas, también en los anteriores hay unas notas que hay que leerlo, ¿no? Y ahí están las preguntas que vamos a hacer en algún momento, ¿no? Dice, nota, de inicio se debe establecer el número de decimales para la tasa. Ese es de lo más importante. Porque la tasa, por ejemplo, con 4 decimales, acá se estableció con 4 decimales.
pero nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con 8 o 10 decimales. O sea, para cada caso hay que establecer el número de decimales, porque ese número de decimales de la tasa te va a ayudar, digamos, a un resultado más exacto. 2. También se deben establecer el número de decimales del factor. Ojo, el factor, por ejemplo, aquí está con 4 decimales. En este caso hay una coincidencia, digamos, con esos ceros. Pero en otro caso va a haber un conjunto de decimales ahí. Entonces hay que establecer, trabajamos con 6 decimales, 8 decimales, 10 decimales, hay que establecer ahí el número de decimales correspondiente. 3. Miren, justamente lo que comentaba, a mayor número de decimales, mayor perfeccionamiento de los cálculos. Exacto. Es así, es natural, en todos los casos funciona así, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos? Esto se perdió esto. Uy, por acá está. Ya. Luego, 4 dice, en los importes de la deuda, mira, escuchen esto, mira, para que no pregunte después, ¿cuántos decimales le pongo la deuda? ¿Cuántos decimales le pongo el interés? ¿Cuántos decimales le pongo la cuota? Aquí está. Y esto vale para todos los casos, ¿no? En los importes de la deuda, el interés, la amortización y cuota, se aceptan hasta 2 decimales por los céntimos en los cuales se divide el sol peruano, nuestra moneda. Eso va a ser así. En este caso no se considera decimales por una cuestión de simplificación de los cálculos nada más. Otro, esta nota vale para todos los tipos de cuotas, ¿no? Bueno, ya lo había adelantado con eso. Muy bien. Antes que nos gane el tiempo, avanzamos aquí con el otro tipo de cuota. La cuota flat. Esta cuota flat es más sencilla que todas para determinar, pero como ya dije, la más perversa, no se olviden, ¿no? Es la más perversa. Y nos vamos a ir a la parte inferior, ¿no? En la parte inferior dice, se parte como en los casos anteriores del saldo inicial y final de la deuda. ¿Ya? Saldo inicial y final de la deuda, ya está. 2. El interés. El saldo, miren, aquí ya no es al rebatir. Aquí el interés ya no es al rebatir. Ojo acá. Aquí ya no hay al rebatir. ¿Sí? Interés, saldo de la deuda inicial. No dice el saldo de la deuda simplemente, sino saldo de la deuda inicial. De modo que el interés siempre va a ser el mismo, ¿no? Porque siempre se va a calcular sobre la deuda inicial. Entonces dice saldo de la deuda inicial por la tasa, ¿no? Esto vale para todos los periodos. Por eso, digamos acá, multiplicamos 206.002 por la tasa y obtenemos este interés. Y lo jalamos hacia abajo para todos los periodos. 3. La amortización. El saldo inicial de la deuda entre el número de periodos. Eso también lo hemos aplicado en el método alemán, ¿no? O sea, combina así varios métodos. Entonces, esto de acá es al saldo inicial de la deuda, el préstamo, entre el número de cuotas. Y esto se arrastra hacia abajo y ya está. Y con eso ya está solucionado, ¿no? Y la cuota siempre va a ser igual al interés más la amortización, como ya se ha reiterado. Alguna notita que tenemos acá. Este es el tipo de cuota más onerosa, cara, perversa, abusiva, leonina, ¿no? Tengan en cuenta eso. Este es el tipo de cuota que le conviene al acreedor. O sea, si ustedes prestan un dinero, deberían considerar este tipo de cuota. Ya, si les acepta su deudor, ya es otra cosa. Pero claro, si ustedes van en calidad, digamos, de prestatarios a una entidad, obviamente traten de no aceptar ese tipo de cuota, porque estamos viendo lo abusiva y perversa que es. Por poco, digamos, aquí, y posiblemente si aumenta el número de cuotas, finalmente tengamos que pagar el doble en relación con los intereses de otro tipo de cuotas, ¿no? Eso sí su cálculo es facilito, como lo acabamos de ver, ¿no? Totalmente facilito el cálculo. Bien, bien.
No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Adelante, escucho. Hola, hola, hola. Bueno, vamos al, vamos al, al chat, vamos al chat. A ver, que se perdió esto. Más que el chat, digamos, vamos aquí, sí. Yo les hago la pregunta teórica y ustedes me contestan por el chat, mejor dicho. Vamos a ver. Ahí me contesta por el chat, por favor. La siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de cuotas que se utilizan en los préstamos? Me escriben esos datos, tipo de cuotas que se utilizan en los préstamos. Tipo de cuota que se utilizan en los préstamos. ¿Tenemos el dato? Pues no aparece nada. Entonces, el tipo de cuota, tenemos el tipo de cuota constante o el método francés, el tipo de cuota decreciente o método alemán, el tipo de cuota constante y el tipo de cuota flat. Ya está. Bueno, ya llegó una respuesta solamente con una. Ahí va apareciendo otra. Están despertando tarde. Y solamente están dando una cuota cuando deberían mencionar todas. Bueno, ya lo dije también. Vamos avanzando. Vamos avanzando con otra preguntita. ¿En qué tipo de cuota? Escucha, ¿en qué tipo de cuota? ¿En qué tipo de cuota se aplica el factor de recuperación de capital? Eso es para algo rapidito. Conteste, por favor. ¿En qué tipo de cuota se aplica el factor de recuperación de capital? Bueno, parece que no están en clase, pero ya hemos dicho ahí el tipo de cuota es la cuota constante, ¿no? Bueno, hay una respuesta ahí de Miranda. Bueno, esto fue del anterior, después del anterior, ¿no? Y bueno, coincide aquí en este caso el tipo de cuota constante o método francés, ¿no? Ahí. Ahora, yo les pregunto acá, ¿para un sí o para un no nada más? El, en la cuota constante o método francés, ¿se aplica el interés al rebatir? ¿Sí o no? Bueno, parece que están con frío, ¿no? Bueno, yo les conmino, les conmino a estar atentos y a estudiar sus temas, ¿no? Lo dejamos ahí. Gracias. Buen día. Hasta luego.